Muy buenas a todos los seguidores de Geopoder, hoy en un programa no especial, sino especialísimo, en el que igual vamos a abordar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales colombianas, un tema que, en fin, ha recorrido, ¿no?, todos los medios de comunicación en las últimas semanas, no solo en Colombia, sino en todo el mundo hispano. En fin, un proceso electoral apasionante y vamos a celebrar un programa antes de la celebración de estos comicios para tratar de apuntar, incluso apuntalar criterios que ya hemos venido comentando en programas anteriores. Y para ello, pues contamos con la presencia de nuestra queridísima amiga Vivian Newman, que es investigadora en Derechos Humanos en De Justicia en Colombia. Vivian, bienvenida al programa. Muchas gracias, José. Muy bueno estar con ustedes nuevamente. Este es ya mi tercer programa con ustedes. Exactamente, y la verdad es que ha sido un gusto. Yo siempre repito y vuelvo a repetir lo mucho que he aprendido de ti para De entender ustedes. bien los límites y los no límites de las redes sociales en la comunicación política. Y bueno, pues cada vez que hablo ya de este tema digo, es Vivian Newman la que me lo enseñó, que conste. Bueno, Ah. y acompañando a Vivian está nuestro querido Manuel Vázquez, analista político. Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas. Sí, muy buenas, José, muy buenas, Vivian, y un saludo grande a la audiencia. Muchas gracias por tenerme aquí. Bueno, pues en fin, yo aquí pues estoy haciendo de conductor del programa y si acaso os voy a lanzar un par de preguntas, algo malvadas, ¿no? Para que me pongáis al cabo de la calle de cómo están las cosas. Pero antes de esas preguntas malvadas, me gustaría tener una primera valoración por vuestra parte de cómo veis el proceso del domingo, si os atrevéis a hacer pronósticos, si me podéis explicar qué piedras hay en el camino y por supuesto la primera en intervenir es Vivian, que es nuestra invitada de honor. Vivian, adelante, por favor. Bien, pues desde nuestro último programa ustedes han tenido otro adicional. Ya sabe la audiencia de Geopoder que hay dos personas que se enfrentan en este momento para la segunda vuelta, que es este domingo 21 de junio. Uno es Abelardo de la Espriella, que es el candidato de la derecha, y el otro se llama apellido Cepeda y es el candidato de la izquierda. En la primera vuelta hubo una votación más alta por el candidato de la Espriella, que fue una sorpresa en realidad para la mayoría de los colombianos y las colombianas. Y eso ha puesto, sobre todo al candidato Cepeda, a buscar mayores seguidores, sobre todo en el centro, que fue un centro que se perdió un poco en esa primera vuelta, porque la mayoría votó por los dos extremos. Y de ese centro, algunos se han pasado hacia el lado de Cepeda, la mayoría se han pasado al lado de la Espriella. Luego, la tendencia, la inclinación hacia la derecha sigue presente en este momento. Eh, para el 21, que ya estamos, hoy es jueves, estamos a 3 días, yo diría que se cristaliza un poco una frase de un escritor colombiano que se llama Carlos Granés, que a mí me gusta mucho, que acaba de escribir un libro que se llama El rugido de nuestro tiempo. Carlos fue como gran pupilo de Mario Vargas Llosa y acaba de sacar este libro en el que analiza la política y el arte, la relación entre la política y el arte. Y él dice que en estos tiempos el político se convierte en un performer, en un artista, donde los gestos, los símbolos y las pasiones y las emociones son más importantes que los programas de gobierno, que las palabras, en el fondo, las explicaciones racionales. Y por otro lado, el artista sacrifica su carácter de transgresor, su libertad, para ser un poco más políticamente correcto. Entonces veo en nuestros candidatos, sobre todo en nuestro candidato a la derecha, eso del performer, del artista, de la apelación a las emociones. Y bueno, para mí es una tristeza porque yo creería que uno debería tomar decisiones más racionales, pero eso es lo que está pasando en este momento y así se está manifestando la democracia colombiana ahora.
Muchísimas gracias, Vivian. Me ha recordado estas frases que nos estabas presentando ahora a un pequeño libro de Frank Kafka, El artista del hambre, donde habla de cómo se degenera el artista cuando deja de ser artista y simplemente trata de responder, ¿no? a la masa que le pide cada día más y peor. Mm. Entonces, como eso va creciendo hiperbólicamente hasta que el pobre artista pues muere del hambre. Se llama El artista del hambre, ese libro de Frank Kafka. O sea que apuntala Tomo nota. un poquito más lo que tú estabas comentando. Bueno, una primera intervención, gracias Vivian, una primera intervención a lo mejor de Manuel en fin, marcar territorio antes de que empecemos a profundizar. Manuel, adelante. Sí, muchas gracias, José. Bueno, me parece muy interesante vuestros dos ejemplos, ¿no? El performer, el artista, artista performer. Bueno, aquí tenemos a dos que están en esa situación, en una campaña electoral, porque obviamente los dos están también hasta cierto punto actuando. Muy probablemente el candidato de la estrella lo hace de manera más evidente, más notoria, recuperando inclusive pues símbolos patrios, como toda esta polémica que ha habido, bueno, se lo cuento un poco a la audiencia, ha habido unas críticas muy fuertes realizadas en contra de él y de sus seguidores por el uso en los mítines y para propaganda política de la camiseta oficial de la selección de Colombia. Entonces, eso sí, son unos artistas y unos performers, pero también Iván Cepeda, el artista, bueno, el candidato, perdón, de la izquierda, no deja de ser también un candidato en campaña y obviamente lo que pasa es que interpreta un papel muy diferente. Para resumir también, aquí tenemos, cuando antes Vivian te referías al candidato de derecha y de izquierda, para resumir los programas que proponen los dos, digamos que el candidato Cepeda, pues para que nuestra audiencia entienda bien, propone a los colombianos un programa de corte socialdemocracia europea progresista y el candidato de la Espriella propone a los colombianos un programa de corte de Estados Unidos más liberal, seguramente, eh, más afín al Partido Republicano y de corte bastante trumpista, porque bueno, pues la figura de Donald Trump es hoy la que está en boga en la política norteamericana y no únicamente, sino en la política mundial, nos guste o no. Entonces tenemos a dos candidatos potentes, porque obviamente el candidato de la Espriella ha sacado un poco más de 10 millones de votos, el candidato Cepeda unos 8. Como dice Vivian, la elección se juega en atraer a los electores del centro. Buena parte de esos electores, en fin de cuentas, van a, digamos, apoyar al candidato de la Espriella. Y también, bueno, aunque algunas figuras notorias como Claudia López han apoyado de manera bastante explícita a Cepeda, pero también hay un reservorio de votos o una reserva de votos, no sé si el término reservorio corresponde, gente que no ha votado en la primera vuelta y que frente a la subida de la polarización y del interés y también a lo mejor incorporando la importancia de estas elecciones, decidirá votar el domingo. Yo quería también incidir y retomar dos temas que habíamos evocado en los programas anteriores y a lo mejor Vivian nos puedes dar algunas actualizaciones. Los dos temas son, habíamos hablado antes del impacto que puede llegar a tener la manipulación o el efecto que puede tener las nuevas tecnologías y las redes sociales sobre el voto, sobre las elecciones. Entonces, pues yo te preguntaría si ves que puede ser el caso en estas elecciones muy vigiladas, de todas formas, muy monitoreadas del domingo que viene y también tocaremos más adelante el tema de la influencia de los grupos armados en las elecciones en Colombia, pues para retomar con esos dos temas que habíamos evocado hace unos días. Os paso de nuevo la palabra. Bueno, pues muchas gracias, Manuel, por esta intervención y por alusiones. Le damos la palabra, por supuesto, a Vivian. Y yo luego me gustaría introducir un tercer tema que os quiero hacer una pregunta. Pero primero, por alusiones, Vivian, adelante. Muy bien, muchas gracias. Esto es un tema en el que todos estamos aprendiendo, porque la tecnología avanza a un ritmo acelerado y todo el tiempo los efectos del uso de la tecnología los conocemos cada día como una cosa distinta.
Sobre el tema, yo diría que partamos de la base de que esta fue una campaña sin debates. No hubo debates. Ninguno de los candidatos quiso enfrentarse al otro, lo que es una pérdida para la democracia. Sobre todo de los dos candidatos que quedaron para la segunda vuelta. Eso además hace que nos inclinemos un poco más hacia las redes sociales, hacia qué nos dicen las redes sociales sobre los candidatos, qué nos dice la inteligencia artificial sobre los candidatos, y hace que la tecnología digital sea todavía más importante, porque pues es a través de ella que o los candidatos llegan a uno o uno llega hacia los candidatos, uno como ciudadano, digo. Entonces, yo creo que podría retomar de nuestras conversaciones previas una narrativa de desinformación que surge con las redes y un par de técnicas que están utilizando de desinformación o que por lo menos están afectando el debate electoral. La narrativa es una que comentamos, Manuel, la vez pasada sobre el fraude electoral. Desde el Twitter del presidente actual, Petro, hace un año viene diciendo nuestro primer mandatario que hay posibilidad de un fraude electoral. Eso pues ha afectado las comunicaciones incluso después de que en la primera vuelta quedó una distribución de los votos de una determinada manera, el presidente salió a decir hay posibilidad de fraude electoral. Lo que es un riesgo muy grande porque pues, es el primer mandatario, tiene más de 8 millones de seguidores y él no solamente tiene libertad de expresión y libertad de opinión, también tiene un deber como primer mandatario de ofrecer una cierta tranquilidad, sobre todo si lo que está mencionando no muestra una evidencia clara que justifique el fraude que él está denunciando. Por su parte, la institucionalidad colombiana representada en la Registraduría Nacional del Estado Civil, en la Procuraduría General de la Nación, todos han salido a contrarrestar ese llamado del fraude electoral del presidente porque todo eso erosiona la confianza institucional. Y lo han llamado a hacerle contrapeso no simplemente con frases generales, sino explicando cómo funciona el sistema electoral. Es cierto que en Colombia hay unos riesgos que hablaremos un poco más adelante de ellos, en municipios más alejados en los que se incide en el voto. Pero una vez que el voto llega a la urna, el sistema es bastante sólido. Es un sistema con personas que cuentan los votos directamente, los llenan en un acta y esa acta la pasan, le toman una foto, en la mesa hay testigos electorales de todos los partidos, toman esa foto y después de hacer ese preconteo se pasa al escrutinio formal que dura máximo 2 días. Es decir, no creo que nos encontremos en una situación parecida a la de Perú, en la que todavía se está peleando los últimos votos porque el sistema de escrutinio es mucho más lento. El de Colombia es bastante rápido y bastante confiable. Entonces, frente a esa narrativa, yo creo que debemos dar como un parte de tranquilidad porque hasta ahora el llamado de fraude del presidente no tiene un sustento suficiente. Incluso fue demandado ante un juez constitucional que le pidió al presidente que por favor se mantuviera pues en silencio si no tenía evidencia suficiente de lo que estaba diciendo. Y luego quería mencionar dos técnicas específicas de desinformación que se han visto en el sistema de estos últimos días. Una es una base de datos de la campaña de Abelardo de la Espriella que se llama Defensores por la Patria, una base de datos de 1.400.000 ciudadanos que se quedó abierta en el Internet. Es decir, que no le ofreció la seguridad suficiente a las personas que pertenecen a ese partido político y se están aireando los datos personales sensibles, porque la inclinación política, la tendencia política es un dato personal sensible y la seguridad de esas bases de datos es una obligación
pues del partido político que la está manejando. Entonces, esta apertura hacia terceros generará unas sanciones, espero, pero además ha mostrado unos elementos que todavía están en investigación, pero que denotan que hay una serie de registros que incluyen funcionarios públicos locales, que es un sistema de referidos, le llaman una pirámide. Entonces, si uno se inscribe en el partido político, uno tiene que referir otros seguidores y pone los nombres, teléfonos, direcciones, cédula de ciudadanía de otros seguidores. Y esos otros seguidores todavía no han dado su aquiescencia, su consentimiento, que es otro de las falencias. Toda base de datos tiene que tener un consentimiento expreso y escrito. Y de cada una de las personas, sobre todo si son datos sensibles o inferidos sensibles. Entonces, esto de saber quiénes son los seguidores y la forma como se han inscrito, porque ha sido por referencias, se refería para poder participar en una rifa que incluía viajar al mundial o conocer al candidato en su recámara personal. Todo esto demuestra un comportamiento extraño de cómo ciertos funcionarios públicos inscriben a otros funcionarios públicos que son contratistas suyos y genera dudas sobre esa lista, la seguridad, el consentimiento y la participación en política de funcionarios públicos. No quiero decir más porque pues eso está en investigación, pero eso puede ser una incidencia que hay que tener en cuenta en materia del uso de los datos personales en elecciones. Y el segundo es uno que ya habíamos comentado en el pasado, que es cómo se inscribe a través de las plataformas digitales publicidad política electoral sin decir que es publicidad política electoral. Entonces no se cumple con los requisitos básicos, las plataformas digitales no los detectan, tampoco tienen ni ponen en marcha funcionamientos para detectarlas y como les comentaba la vez pasada, esas plataformas no se quieren someter a la ley colombiana, pues tampoco responden a ningún tipo de monitoreo ciudadano colombiano que se haga. Entonces, esos son los riesgos que tenemos sobre la mesa que se han detectado en este momento sobre narrativas y técnicas de desinformación que creo que es que con el paso del tiempo se van a ir conociendo más y se van a ir sabiendo en el fondo qué tanto están afectando las decisiones en este debate electoral. Y abusando, Vivian, muchísimas gracias por tu explicación. Abusando de tu amabilidad, me gustaría incidirte sobre la segunda pregunta que te lanzaba Manuel, que era sobre la cuestión de la violencia armada. ¿Tú Okay. crees que ese factor está en la mesa? Yo os lanzaré mi maldad luego, pero ¿crees que la cuestión de la violencia armada sigue importando mucho en este proceso electoral? Sí, sí, gracias por la pregunta que no la había respondido. Yo creo que, como mencionábamos antes, ya no tenemos guerrillas que quieran acceder al poder central. El riesgo ya no es tanto que esos grupos organizados al margen de la ley quieran llegar al poder, como que digamos que la violencia ya no es tan vertical, es una violencia más horizontal, en la que los grupos armados presionan el voto, definen a veces en algunos municipios quién participa y además es una violencia entre diferentes grupos que hace que la gente no quiera salir a votar o tenga miedo y pues en efecto eso termina incidiendo en el voto. Pero creo que no es fácil saber hacia qué candidato va esa violencia, qué candidato promueve, porque si bien hay algunos gobernadores de unos 4 departamentos que han dicho que han tenido evidencia de que los grupos organizados han promovido votación en favor del candidato Cepeda, el candidato Cepeda la denuncia y dice, yo no tengo nada que ver con eso. Y por otro lado, hay otros donde son departamentos o municipios, por ejemplo, Cartagena del Chairá, en el Caquetá, donde claramente se ha sabido que siempre ha habido violencia y conflicto armado, y ahí digamos que el grupo de Abelardo de la Espriella tuvo más municipios a su favor. Entonces, no creo que podamos decir algo definitivo,
podemos decir que sí influye, sigue influyendo más de manera horizontal que vertical. Pues no podemos decir que no influye, pues porque hace un año asesinaron a un candidato y eso no lo teníamos hacía 30 años, al candidato Uribe, que no tiene nada que ver con el expresidente Uribe. Pero bueno, Manuel, que también tiene mucho conocimiento del funcionamiento en Colombia, también tendrá algo más para decirnos. Adelante, Manuel, cuando quieras, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, yo escuchándote, Vivian, estaba pensando lo siguiente. Primero que, claro, hay que asumir que tiene una influencia en muchos niveles. De hecho, la estructuración misma del debate político en Colombia desde hace 50 años siempre está atravesado por toda la cuestión del conflicto armado. En muchos momentos, un conflicto que incluso ha sido instrumentalizado a veces por candidatos, partidos políticos para la victoria en las elecciones presidenciales. Estoy pensando, por ejemplo, en la victoria de Andrés Pastrana o en la última de Juan Manuel Santos con la perspectiva del proceso de paz. Pero bueno, eso ya es pasado. Creo que incide en los diferentes tipos de elecciones. De hecho, probablemente incide de manera más visible, más clara en las elecciones locales, departamentales, la incidencia que pueden tener estos grupos y que se diluye seguramente en las elecciones de circunscripción nacional, como es el caso de la elección presidencial. Entonces, muy probablemente todavía es un hecho real, es difícil medirlo. También a sabiendas de que las zonas más pobladas de Colombia son las urbanas y entonces pues sería una suerte de, bueno, una población más reducida a la que está impactada por estos temas. Yo quería un poquito también mencionar en cuanto a lo del conflicto armado, pues también que en general cuando hay elecciones, pues por ejemplo la última guerrilla de Sudamérica, que es el ELN, generalmente decreta una suerte de cese de hostilidades o para sus hostilidades guerrilleras para permitir las elecciones y obviamente con siempre vistas a que los electores puedan ejercer su derecho. También quería señalar otra cosa, esta es la segunda que quería mostrar, y es que el mundo mismo, digamos que el ecosistema de grupos armados en Colombia también se ha estructurado tradicionalmente, ideológicamente, y a partir de los años 90 aparecieron grupos ligados a la extrema derecha, los llamados paramilitares. Antes generalmente las guerrillas siempre fueron de una ideología que se reivindicaba, una ideología de izquierda. Entonces la polarización política estaba también reflejada en las ideologías de los grupos armados y pues estaban ahí las ideologías representadas y eso articulaba también hasta cierto punto el debate electoral. Entonces, claro, un candidato hoy en día como Abelardo de la Espriella se beneficiaría en las zonas en las cuales imperan estructuras que son afines ideológicamente a su programa. Y también digamos, la reacción contraria de las poblaciones que están muy afectadas por la presencia de grupos armados, también muchas veces cuando se les da la oportunidad de opinar a través del voto, castigan la presencia de estos grupos armados, reivindicando o dándole su apoyo a un poder que promete combatirlos con mucha contundencia. De la misma manera, en las zonas en las cuales predominan las guerrillas, bueno, ya no se habla de guerrillas, sino de disidencias, que eran más afines a la FARC, disidencias de la FARC o del ELN, pues se supone que tienen una ideología más progresista y se les presta en general el apoyar al candidato Cepeda. De nuevo, esto no son cosas verificables ni verificadas. De hecho, me ha sorprendido bastante en esta campaña electoral que no ha habido mucha información acerca de esto. Pero son cosas que no se pueden excluir, como antes, Vivian, tú mencionabas que tampoco se puede excluir que las redes sociales, el mal uso, el uso interesado de las redes sociales y de las nuevas tecnologías también esté incidiendo, aunque no sea medible. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por tu intervención, Manuel. Yo, el elemento que quería añadiros a la conversación es la cuestión de los refugiados.
Ahora mismo estaba haciendo yo el otro día unos análisis del caso alemán. Se hablaba que hay 2,7 millones de refugiados en Alemania, pero decían que había un país del mundo que tenía todavía más. Y hablaban oficialmente de 2,8 millones de refugiados. Y se mencionaba evidentemente a Colombia, ¿no? Y la cuestión de todos los venezolanos que han tenido que establecerse en Colombia, ¿no? Tras los problemas en Venezuela. Esto en Alemania está teniendo un impacto electoral, bueno, pasadas las elecciones del año pasado, estamos hablando ahora mismo de que Alternativa por Alemania, la opción, digamos, más nacionalista por la derecha, está en un 29% de intención de voto, según una encuesta que leí ayer, mientras la CDU, los conservadores alemanes de Federico Merz y de Angela Merkel en su día, están ahora mismo en el punto más bajo de intención de voto de toda su historia, con un 20%. Con un 20%. De hecho, hasta los verdes están por delante del Partido Socialista, etcétera, etcétera. Es decir, está habiendo se está escorando todo hacia la derecha, ¿no? En la medida que denunciaba antes Vivian, ¿no? Pero lo que yo he observado es que, bueno, esto está teniendo una influencia también. Habéis hablado de la manipulación, habéis hablado de conflicto armado, habéis hablado del teatro, ¿no? Que están organizando los candidatos, pero ¿creéis que la cuestión de los refugiados está en la maldad? Abro y cierro comillas, es una broma, ¿no? Una forma de hablar. ¿Creéis que esto está teniendo una influencia en el proceso electoral, Vivian? Es una muy buena pregunta, José. Fíjate que hay periodos en los que uno tiene una cosa en la cabeza, está muy presente y esa yo la he sentido un poco más ausente, a pesar de, como tú lo mencionas, hay como 2.800.000 venezolanos y venezolanas en Colombia, que es bastante. En Colombia hay mucho desplazado. Digamos que la cifra del desplazamiento puede ascender a 7 millones de personas como parte del conflicto y parte de las violencias que hay en los distintos municipios donde el Estado tiene dificultad en tener más control territorial. Entonces, te diría que en esta contienda electoral, si uno analiza los programas de seguridad y de paz de estos dos contrincantes, sí hay una visión muy distinta frente al tema y el tema es importante. Si sumamos desplazados y refugiados, digamos, es un número muy alto. Yo te diría que la visión de Cepeda, el candidato de izquierda, es atender lo social y llegar primero al territorio y negociar para luego someterlos al crimen, someterlos perdón, a la sanción. Mientras que el candidato de derecha prefiere primero atender al criminal y neutralizarlo para luego sí atender digamos, a la sociedad que está siendo afectada por esas zonas de violencia. Es como los dos tienen una mirada que es importante porque a nosotros como ciudadanos colombianos nos interesa que no haya impunidad, pero nos interesa que también haya una visión social para todo el grupo, que no lleguen solamente el ejército aquí a poner el control, sino que llegue, digamos, la salud, la vivienda, la educación, porque en el fondo, pues, el conflicto se nutre de todas esas ausencias del Estado. No basta con la presencia física y militar. Es un poco como pensar en que uno quiere como un Estado más controlado y el otro quiere un Estado en el que hay un poco más de ausencia. Yo creo que uno debería combinar ambas porque se requieren ambas. Y, y ha sido parte de la discusión política en Colombia desde hace mucho tiempo, entre si quieres mano dura o si quieres invertir más en lo social, porque en el fondo y en el mediano plazo eso termina dándole réditos en general a toda la ciudadanía. Es un tema muy importante y es un tema que está definiendo mucho. Yo creo que el candidato Cepeda fue un poco continuista frente a su predecesor y ese continuismo acrítico se lo ha cobrado la ciudadanía.
mientras que el candidato de la Espriella propone lo que propone generalmente la derecha, pero sin, digamos que sin un análisis muy profundo de cómo lo va a cumplir. Él propone una patria milagro en la que en 90 días ha sometido a todos los narcotraficantes, y eso también es desconocer un poco cómo ha funcionado este país a lo largo de todos estos años, porque el milagro que se promete, salvo que sea violando muchos derechos, no se va a lograr nunca, así como lo está proponiendo. Muchas gracias, Vivian. Bueno, hemos llegado más o menos al programa que teníamos en mente de una media hora de reflexiones y criterios, ¿no? Sobre el proceso electoral del domingo, pero sí os pediría ahora como titular, como cierre, pues una última intervención a los dos. Propongo que empiece Manuel para que nuestra invitada de honor, Vivian, pues tenga la última palabra. Un titular de estos periodístico que normalmente pues es complicado decirlos, ¿no? Porque hay que resumir en pocas palabras, ¿no? Muchos pensamientos, muchos criterios. Adelante, Manuel. Sí, muchas gracias. Bueno, pues yo para resumir lo que estaba pensando, bueno, diría que en realidad lo que está planteado para este domingo ya estaba muy claro después de la primera vuelta, eh, y es que hay un candidato que ha sabido o ha conseguido desarrollar una dinámica de campaña muy potente, que es este candidato de la Espriella, con mensajes contundentes, con muchas promesas, una actuación muy exitosa, eh, también un descontento muy profundo de la población, y con eso contesto también un poco a la cuestión de los refugiados. El hecho de que estén todos esos refugiados venezolanos también en Colombia probablemente de alguna manera no ha debido ayudar a, digamos, a la percepción de lo que son los gobiernos de izquierdas que ha habido en América del Sur en los últimos 20 años. Pero bueno, entonces una campaña muy dinámica que lo único que tiene que hacer es perpetuar ese dinamismo para culminar en una victoria de Abelardo de las Espriella frente a un candidato Cepeda de la izquierda les tomó por sorpresa este mal resultado de primera vuelta. Tenían que cambiar su estilo de campaña, les ha costado mucho, han estado a la defensiva total, eh, han conseguido algunos aliados en el centro, pero parece que no van las cosas en el sentido de los anhelos de este candidato y de quienes los apoyan. Gracias. Muchas gracias, Manuel. Vivian, ¿cuál sería tu titular para resumir qué podemos esperar este domingo? Uy, para resumir, pues yo sé lo que vamos a recibir, José, yo lo intuyo, vamos a recibir más emoción y más pasión que razón. Y quisiera cerrar diciendo que ojalá al futuro en nuestra democracia y nuestros gobernantes, pues los elijamos teniendo más en cuenta la razón que la emoción. Es simplemente como puro wishful thinking, puro pensar con el deseo. Lo que va a suceder parece ser muy cercano al efectismo y al performance a premiar lo histriónico. Y quisiera que a futuro lo tuviéramos en cuenta para no premiar solamente eso, sino premiar también el análisis y las propuestas realistas. De acuerdo. Muchísimas gracias, Vivian. Pues bueno, ha sido un placer teneros a los dos en este tercer programa en el que abusamos de la amabilidad total de Vivian No, con Newman. mucho gusto. La verdad es que ha sido un gusto y bueno, vamos a estar muy atentos a lo que ocurre el domingo y nos emplazamos a nuevos programas para analizar lo que ocurra y seguir aportando criterios a nuestra ya muy inteligente audiencia que siempre son muy pillos y muy detallistas y se fijan en todo. Bueno, muchísimas gracias a todos. Está en esta emisión especial del Mapa del Poder sobre la segunda vuelta de las presidenciales colombianas. Un abrazo para todos. Gracias. Abrazo y muchas gracias por la invitación. Saludos a la audiencia. Muchas gracias a todos y saludos también a la audiencia.